Hola, espero que estés muy bien. Hago este video esperando que ojalá lo puedas ver hasta el final. Y hago este video porque hace muchos años, bueno, no mucho tampoco estoy tan vieja, tuve muchas preguntas, muchas dudas que con el tiempo Dios me fue respondiendo. Ojalá puedas ver este video hasta el final y más allá de sentir que estoy atacándote en tus creencias o en tu religión, puedas comprender lo más importante. Si tú crees en Dios, definitivamente debes creer en la Biblia. Si tú no crees en la Biblia, definitivamente no deberías creer ni en Dios, ni en los curas o sacerdotes o en el Papa. Porque si te fijas en la misa los domingos, pues el sacerdote lee la Biblia. Siempre normalmente lee los evangelios y es la misma Biblia que yo uso. Reina Varela 1960, que es una Biblia española escrita por dos sacerdotes católicos en el 1960. Entonces, hago este video contándote que hace unos años yo tenía muchas dudas. Y me acuerdo que yo le preguntaba a personas porque siempre he sido muy curiosa, como muchos somos. Y yo decía, ¿por qué las personas, los cristianos, no creen en esto? ¿Por qué no creen en lo otro? ¿Dónde vamos cuando morimos? Si existe el purgatorio, rezar y rezar tanto por alguien que ya no está aquí, realmente es importante. Una imagen que está pegada a una pared realmente tiene poder. Yo tenía muchas dudas y cuando Dios ve que tú tienes en tu corazón dudas, Él te las va a aclarar. Entonces, antes de que cortes este video diciendo, Maya me va a meter en su religión, yo no te voy a hablar de una religión, yo te voy a hablar de la misma Biblia que te leen en la iglesia los domingos. Entonces, imagínate que hay un tema muy importante que es desde el Génesis hasta el libro de Nahum, creo, el último libro del Antiguo Testamento. No me acuerdo cuál es el Nahum o Habacuc, hay varios. No me acuerdo cuál es el último. Tú puedes notar que Dios escoge obviamente desde el principio a Abraham y por tanto de su nieto Jacob, crea el pueblo de Israel con sus 12 tribus. Dios ama, escoge, selecciona y bendice a este pueblo, pero sucede que ese pueblo cometió un pecado que siempre ha existido y existe aún hoy y es la idolatría. Y el Señor todo el tiempo peleaba, bueno, no peleaba, digamos que le enviaba juicio al pueblo de Israel porque pues eran idólatras. Entonces idolatraban todo aquello que idolatraban otras naciones. Pero Dios siempre los llamaba y les decía, yo soy tu padre, yo soy tu Dios, tú eres mi esposa, yo soy tu esposo, tú fuiste y fornicaste y adulteraste con otros dioses, pero yo te voy a recoger nuevamente. Y Dios llegaba y los sacaba de su país y sucedieron muchas cosas que si tú ves en la Biblia, pues, pero Dios siempre recogía a su pueblo. Hoy día los que practican el judaísmo, que tienen descendencia hebraica, descendientes de Abraham, y que practican el judaísmo, es decir, que no creen en Jesús, ellos no tienen ningún otro ídolo aparte de nuestro Dios, que también ellos le llaman pues Adonai, Elohim, porque no quieren usar el nombre de Dios que solamente ellos podrían pronunciar por su idioma, que es el hebreo. Entonces resulta que cuando nuestro Señor amado y apreciado Jesús llega aquí a la tierra, Él dice, el reino de Dios se acerca. Pero Él dice, para entrar a ese reino, que es una nueva vida, dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. En ese nuevo mundo que Él nos promete, donde no habrá llanto, clamor, dolor, donde nuestro Padre Celestial será el sol prácticamente, dice que el sol se apagará, la luna no dará su brillo, vendrá un nuevo sol que será nuestro Padre y dice que la luna, o sea, esa estrella maravillosa será nuestro Señor Jesús, el resplandor del Padre, y que viviremos eternamente con ellos. Entonces, definitivamente Él vino y murió por nosotros, pagó por nuestros pecados. En la antigüedad tenían que matar animales perfectos y Jesús fue el cordero perfecto. Cuando el Padre le dice a Abraham, Abraham, no toques a tu hijo, ven, ya yo sé que me temes. Antes de eso, Abraham le dijo a Isaac, ¿sabes qué, hijo? Dios proveerá. Y en ese mismo lugar en el que estaba Abraham intentando matar a su hijo, y dice, Dios proveerá, ahí en ese mismo lugar, dicen los historiadores que fue el mismo lugar, que fue el Gólgota, donde Jesús fue crucificado. De manera que sí, Dios proveyó un cordero, que fue el que pagó por nuestros pecados, derramó su sangre, un cordero perfecto inmolado,
una vez y para siempre. Y la Biblia dice definitivamente, Él lo dijo, porque yo, dijo el Señor Jesús, soy el camino. Él dice, no lo dijo, lo dice, porque la palabra de Dios es viva. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos hemos leído esa parte. Nadie viene al Padre, ojo que Él dice viene, donde dice va, viene, porque Él es la imagen viva de su sustancia. Él y el Padre son uno. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino, Dios y un solo mediador. El único mediador se llama Jesucristo, hombre. Vaya, ¿a qué viene todo esto? Simplemente Jesús dijo, yo soy el único camino. El camino, no dijo uno de los caminos. El único que puede llevarte a Dios, el único que puede interceder ante ti, ante Dios por ti, es nuestro Señor Jesús. Por eso Él dice, pidan todo en mi nombre y mi Padre se los dará. Por no decir que yo mismo se lo daré, porque Él es Dios. Entonces, desafortunadamente, hoy en día existe la idolatría. Entonces, las personas idolatran, creen en ídolos. Entonces, les cambian el nombre de sol, de luna y de cosas así y crearon incluso nuevos dioses hoy en día. Y entonces ya le llaman la Virgen del Carmen, Doctor José Gregorio y de cuántos nombres existen, la Virgen de Santa Marta. Yo no te estoy ofendiendo ni a ti, ni estoy ofendiendo a esos ídolos, porque ellos no saben ni tienen nada. Si el Doctor José Gregorio Hernández existió y de verdad fue un médico, pues él se murió y está en el mismo lugar donde están nuestros parientes que murieron. El único que resucitó y fue al Padre fue nuestro Señor Jesucristo. Si tú lees la Biblia, incluso la Biblia católica, que tiene 6 libros más que la Biblia que yo uso no tiene, ni siquiera en esos libros vas a encontrar que María ascendió al cielo o nada de eso. Todo eso que existe hoy de canonizar un apóstol, eso no está en la Biblia. Por el contrario, a Dios no le agrada eso. Y si tú te lees el libro de Primera de Corintios 6 y te lees en el Apocalipsis, donde el mismo Señor Jesucristo en el capítulo 22 está hablando en Apocalipsis, tú puedes leer que él mismo dijo que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en Primera de Corintios capítulo 6 también dice, no erréis. Los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Cuando nuestro Dios instituye los mandamientos, desafortunadamente es de los primeros mandamientos y parece que lo han desaparecido de la Biblia. Ahí está, en cualquier Biblia. Éxodo capítulo 20 empieza diciéndote, yo al Señor tu Dios me amarás por sobre todas las cosas. No te harás ídolos fuera de mí. No te harás imagen de lo que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Por eso Él siempre luchó mucho con que su pueblo Israel tuviese otros ídolos. Hoy en día tú crees que la Virgen del Carmen, la Virgen de yo no sé qué, la Virgen María, San José y cualquier tipo de ídolo, porque realmente son ídolos, pueden hacer milagros. Maya, ¿qué pasa si la Virgen tal le hizo un milagro a tal persona? Mira, la Biblia dice claramente, lo dijeron los apóstoles, que la gente en la antigüedad, cuando adoraba imágenes, realmente rendía un culto era a demonios. De manera que los demonios hoy en día, desafortunadamente no te gusta esta palabra, pero te la tengo que decir. Y ojalá escuches hasta el final o por lo menos te deje el beneficio de la duda. Los demonios tienen una gran particularidad. Cuando nosotros abrimos las puertas al pecado, Dios les permite y les da el poder para tocarnos. Lee el libro de Job y te darás cuenta que lo que te estoy diciendo no es mentira. Y entonces los demonios, ¿qué pueden hacer? Pueden coger la enfermedad de una persona y moverla hacia otro órgano. Ellos tienen el poder de entrar en tu cuerpo, porque nosotros abrimos la puerta desde el principio, desde el Génesis, cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios y obedecer a la serpiente. Entonces le entregaron el poderío, el señorío al enemigo y Dios se lo quitó a Adán y a Eva porque desobedecieron. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, el enemigo le dice, póstrate delante de mí y te daré todo lo que ves. La pregunta es, ¿por qué Jesús nunca le dijo, tú no me puedes dar nada, nada es tuyo? Y por el contrario, él dice que él es el príncipe de este mundo. Eso quiere decir que el enemigo sí tiene cierta potestad en la tierra. Entonces, por eso es que los demonios y el enemigo pueden hacer muchas cosas. Como usar la imagen de un ídolo o crearla para que la gente idolatre cada vez más ídolos. Entonces,
Te animo mucho a que leas el Salmo 115, Éxodo 20, 1 Corintios 6, Apocalipsis capítulo 22, pero léete toda la Biblia. Conoce de verdad al Dios Todopoderoso, en quien nosotros creemos. Te darás cuenta que todo lo que nosotros hacíamos como católicos son costumbres. Los ídolos no existen. Es una imagen tallada, pintada e inventada. Y muchas veces ellos son demonios. Por eso pueden hacer ciertas cosas que parecen milagros, pero solamente son movimientos. Ellos no te van a sanar, nunca jamás. Dice la Biblia que el ladrón solamente viene para matar, robar y destruir. Pero Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pero cuando Jesús habla de vida en abundancia no se refiere a esta vida, se refiere a la vida donde, como te decía ahorita, no habrá ni llanto, ni clamor, ni dolor. No tendremos que casarnos, no nos enfermaremos, no envejeceremos, no sufriremos de mal olor, mal aliento, nada de eso. Seremos seres perfectos. Como Dios nos creó desde el principio, eso va a suceder. Lee la Biblia, el Apocalipsis te cuenta cómo va a ser todo ese cambio. Desde el Génesis conoces al Dios Todopoderoso, te das cuenta que no es love is love, amor es amor, no. Dios es amor. Pero también la Biblia dice en el Antiguo Testamento que Él es fuego consumidor. Y en el Nuevo Testamento dice que Dios al que ama corrige y que nos trata como hijos, dice el libro de Santiago. Porque si Él no nos trata como hijos, entonces somos simplemente siervos. Y si somos siervos, no vamos a heredar el reino de los cielos. Porque quienes heredaremos el reino de los cielos somos quienes hemos creído en Jesús, y el que cree en Jesús y le recibe se convierte en hijo de Dios. Pero no solamente se convierte en hijo de Dios, se convierte en heredero con Cristo de la vida eterna. Pero Jesús dice claramente en Apocalipsis 22, en 1 Corintios 6 y en todas sus enseñanzas en Mateo, en Lucas, en Juan, quienes no heredan cielos. Y Él es claro y dice: los idólatras, los avaros, los afeminados, los que se echan con varones, los mentirosos, los adúlteros, los fornicarios, todos ellos, dice la Biblia, que no heredarán el reino de los cielos. No es difícil. Jesús no nos dice: haz esto para que heredes la vida eterna. Es muy fácil. Jesús dice: cree en mí y yo te doy la vida eterna. Pero los que hacen todas esas cosas no la van a heredar. ¿Por qué? Porque Él dice: me llamas Señor, pero no haces lo que yo te digo. Entonces, si de verdad nosotros recibimos a Jesús como Señor, debemos obedecerlo. Y Él no vino a abrogar la ley, como dice la Biblia. Él dijo: yo no vine a quitar la ley, yo vine a cumplirla. Él es el día séptimo, Él es el Cordero, Él es todo aquello que ya nosotros no tenemos que hacer. Pero sí vino a recordarnos lo que no debemos hacer, porque Dios es justo. Y Él dice que viene por una iglesia santa. Nosotros somos su iglesia, no 4 paredes. Su iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, como dice la Biblia. Y viene por una iglesia santa. ¿Cómo así santa? Apartada, reservada, obediente, que no se da a los placeres del mundo, a la avaricia, a la fornicación, tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Yo también lo hice, me arrepentí hace muchos años. Tener adulterio, tener relaciones con alguien que no es tu esposo o tu esposa, mentir todo el tiempo como si fueran mentiras blancas, veniales, eso no existe, eso es un invento de la religión. Jesús habló de mentira. Y los mandamientos, en la misma lista en que está la mentira, el homicidio, la idolatría, está también la mentira. Las personas que están en una cárcel no son más pecadores que nosotros, de verdad que no. Todos somos pecadores, pero cuando Jesús venga no nos va a encontrar perfectos, pero sí santificados, es decir, apartados del pecado en el que estuvimos y decir: yo desecho el pecado y de ahora en adelante no lo practico. Cuando la Biblia dice el apóstol que los que estamos en Cristo ya no practicamos el pecado, lo que el apóstol dice es: nuestros pecados ahora de solo aquí. Tengo un mal pensamiento, Señor, perdón. O de vez en cuando se me sale una mala palabra, bueno, yo no digo, pero de vez en cuando se me sale algo malo, Señor, perdón. Y el Espíritu Santo te redarguye de pecado. Si tú no te arrepientes de las cosas que haces, entonces no has recibido el Espíritu Santo. Quiero invitarte a leer la Biblia, que si todo lo que te he dicho me crees, lee la Biblia. La tuya, la que tú tienes en tu casa. Te darás cuenta que lo que yo te estoy enseñando no se trata de religión. Se trata de lo que la Biblia enseña, y lo que Jesús enseñó está escrito en la Biblia. Si aún así como que no, yo tengo mi religión, soy católico, católica, apostólico, romano, eso también es otro invento, porque
no ni siquiera sabes qué significa católico, qué significa apostólico, qué significa romano. Tal vez apostólico por lo de apóstol, pero de Roma no somos, o sea, romano es el que nació en Roma. Y Roma fue el que mantuvo al pueblo de Israel diezmado y esclavizado mientras Jesús estuvo aquí en la tierra. Así que decir que eres romano no trae ningún beneficio espiritual. Quiero invitarte a que si lo que yo te estoy diciendo como que no te suena mucho, pídele a Dios y dile: Señor, yo quiero creer lo que la Biblia dice, dame el don de arrepentimiento, y Él se lo da, es un don. La Biblia dice claramente que nosotros no nos arrepentimos o no nos sana a menos que nosotros queramos. Dice: no quieren recibirme, no han querido oírme para que yo llegue y los sane y transforme su corazón y les dé un corazón nuevo. Nosotros no somos marionetas, por eso Adán y Eva pecaron, por eso el enemigo era un ángel protector, un arcángel protector, y se convirtió en un espanto, en el enemigo mundial de Dios y de nosotros, porque tenían libre albedrío tanto los ángeles como nosotros, y nosotros no somos marionetas de Dios. Dios permite que pasen cosas, pero Él no es el productor de las cosas malas, solo de las buenas. Y cuando nos pasan cosas malas, Dios las permite, pues sencillamente para demostrar que nosotros tenemos libre albedrío, y que aunque no sea su voluntad, si nosotros nos resistimos a obedecerle, Él va a permitir que ocurra nuestra voluntad. Y al final nos damos cuenta que lo que hicimos no estuvo bien. Te invito a acercarte a Dios un poco más. No se trata de solo creer. El apóstol dijo: ¿ustedes creen? Eso está bien. Los demonios también creen y tiemblan. Dice la Biblia: no sean tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Estamos en unos tiempos en que definitivamente, entre más pasen los años, Jesús más se acerca. No sabemos si viene mañana. Bueno, mañana no viene. Pero no sabemos si viene dentro de 7 años, dentro de 10 años, dentro de 20 años o 50 años. Sea cuando sea que venga, debemos arrepentirnos, ir a Jesús, obedecer sus mandamientos y vivir con Él en la eternidad. Dice que Él es el primogénito de los muertos. Él realmente resucitó, y resucitó para darnos a nosotros vida eterna, para que después de morir nosotros también resucitemos con Él y reinaremos eternamente con Él. ¿Cómo así reinar? Simplemente devolver la autoridad que le había dado a Adán al principio, sobre las bestias, sobre el suelo y sobre todo. Nos va a devolver la autoridad que desafortunadamente perdimos. Te invito a leer la Biblia, te invito a pedirle a Dios que te ayude a creer, como le dijo un hombre: Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Se trata de simplemente decir: yo quiero arrepentirme y yo quiero creer, y Él te dará el don para hacer todo eso.